¿Te has preguntado en algún momento qué fue de los apóstoles luego del último capítulo del libro de Hechos de los Apóstoles? ¿Qué ocurrió con los demás apóstoles como Mateo o Tomás? ¿A dónde llegaron e incluso cómo murieron? ¿Cuáles fueron sus obras o cómo terminaron sus días? ¿O cómo se cree que terminaron sus días? Si te has hecho en algún momento preguntas similares a estas y quieres aprender de este y otros interesantísimos temas relacionados con el Evangelio, estás en el lugar correcto. Bienvenido a tu canal Cuestión Celestial. El Nuevo Testamento no nos dice qué fue de la mayoría de los apóstoles. Hechos nos cuenta la muerte del apóstol Jacobo, el hermano de Juan, pero el propio libro de Hechos nos deja en suspenso al terminar diciéndonos que Pablo estaba predicando libremente en Roma. ¿Qué fue entonces no solamente de Pablo, sino también de los demás apóstoles? Desde fechas muy antiguas comenzaron a aparecer tradiciones que afirmaban que tal o cual apóstol había estado en tal o cual lugar, o que había sufrido el martirio de una forma o de otra. Muchas de estas tradiciones son indudablemente el resultado del deseo por parte de cada iglesia en cada ciudad de poder afirmar que fueron fundadas por algún apóstol. Cabe señalar que al referirnos al término tradiciones en este contexto, nos referimos al relato verbal o hablado de algún hecho o enseñanza. Este era el método utilizado en la antigüedad para transmitir los conocimientos de una generación a otra. Dicho método fue ampliamente utilizado por la Iglesia antes de comprender la importancia de salvaguardar los relatos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra del Señor y sus protagonistas. Pero a pesar de todo, tenemos bastante información para contrastar y así sacar nuestras conclusiones del tema en cuestión. Todas estas tradiciones, probablemente la que es la más ampliamente aceptada, es la que afirma que Pedro estuvo en Roma y que sufrió el martirio en esa ciudad durante la persecución del emperador Nerón. Este hecho encuentra testimonios fehacientes en varios escritores cristianos de fines del siglo I y de todo el siglo II, y por tanto ha de ser aceptado como históricamente cierto. Tenemos que recordar que al no haber escritos oficiales por parte de los apóstoles de sus actividades luego de lo narrado en el libro de Hechos de los Apóstoles, tenemos que dejarnos guiar por esos escritos tanto bíblicos como históricos que nos dan pinceladas en sus narraciones, muchas veces de manera indirecta, para dirigirnos a sacar las conclusiones más certeras sobre este tema. En 1 de Pedro 5:13, el mismo apóstol nos dice en su saludo a los lectores: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con nosotros, y Marco mi hijo, os saludan. Hay eruditos bíblicos quienes están de acuerdo en que la Babilonia que el apóstol hace referencia en este saludo es la ciudad de Roma. Por otra parte, la misma tradición que afirma que Pedro murió crucificado, algunos autores dicen que cabeza abajo, encuentra ecos en Juan 21, 18, 19, donde Jesús le dice a Pedro: cuando eras joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tu mano y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Y el evangelista añade, a modo de comentario, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. El emperador romano Nerón condenó a muerte al apóstol Pedro, ejecutándolo por crucifixión en Roma. La tradición más aceptada por la iglesia es que Pedro fue crucificado al revés en Roma. La tradición dice que cuando Pedro fue condenado a muerte, pidió ser crucificado en una cruz al revés. La razón de su petición fue que por haber negado a su Señor no se consideraba digno de morir como Jesús de nuevo. Esto es solo una tradición y la Biblia no confirma ni niega la historia. El caso del apóstol Pablo es algo más complejo. El libro de Hechos le deja predicando en Roma con relativa libertad. Todos los testimonios antiguos concuerdan en que murió en Roma, probablemente decapitado durante la persecución del emperador Nerón. Pero hay también varios indicios de que Pablo realizó otros viajes posteriores a los que se cuentan en Hechos, entre ellos uno a España. Esto ha llevado a algunos a suponer que después de los acontecimientos que se nos narran en Hechos, Pablo fue puesto en libertad y continuó viajando hasta que fue
fue encarcelado de nuevo y muerto durante la persecución de Nerón. Esta explicación resulta tener apariencia de ser verdadera, aunque no hay suficientes datos para asegurar su exactitud. La tarea de reconstruir la vida posterior del apóstol Juan se complica porque al parecer hubo en la iglesia antigua más de un dirigente con ese mismo nombre. Según una tradición, San Juan fue muerto en Roma, condenado a ser echado en una caldera de aceite hirviendo. Por otra parte, el Apocalipsis coloca a Juan por la misma época desterrado en la isla de Patmos. Otra tradición fidedigna dice que después que pasó la persecución, Juan regresó a Éfeso, donde continuó enseñando hasta que murió alrededor del año 100. Todo esto da a entender que hubo al menos dos personas del mismo nombre y que la tradición después los confundió. Alrededor del año 90 después de Cristo, el cruel e indigno emperador Domiciano empezó una segunda persecución imperial de cristianos. Asesinó a miles de creyentes, sobre todo en Roma e Italia. Sin embargo, esta persecución, como la de Nerón, fue esporádica y local, no se extendió por todo el imperio. En este tiempo, a San Juan, el último de los apóstoles y quien viviera en Éfeso, lo prendieron y lo llevaron a la isla de Patmos, en el mar Egeo. Fue allí donde recibió la revelación que aparece en el último libro del Nuevo Testamento, Apocalipsis. Muchos eruditos, sin embargo, señalan que esta obra se escribió antes, alrededor del año 69 después de Cristo. Poco después de la muerte de Nerón, es probable que Juan muriera en Éfeso aproximadamente el 100 después de Cristo. Durante esta época se escribieron los últimos libros del Nuevo Testamento: Hebreos, tal vez Segunda de Pedro, las epístolas y el Evangelio de Juan, Judas y Apocalipsis, aunque el reconocimiento universal de estos libros como inspirado y canónico vino más tarde. Por cierto que un autor cristiano del siglo II, Papías de Hiriápolis, que se había dedicado a estudiar las vidas y enseñanzas de los apóstoles, afirma categóricamente que hubo dos Juanes, uno el apóstol y evangelista y otro el anciano de Éfeso, que fue también quien recibió la revelación de Patmos. Además, la crítica concuerda en que los autores del cuarto evangelio y del Apocalipsis deben ser dos personas distintas, puesto que el primero escribió en griego con estilo elegante y claro, mientras que el segundo parecía encontrarse más a gusto en hebreo o arameo. En todo caso, sí sabemos que hacia fines del siglo I hubo en Éfeso un maestro cristiano muy respetado por todos, de nombre Juan, y a quienes sus discípulos atribuían autoridad apostólica. La otra tradición referente a los orígenes de la Iglesia española relaciona esos orígenes con el apóstol Santiago. En todo caso, según la tradición, Santiago estuvo predicando en la región de Galicia y en Zaragoza. Tras su regreso a Jerusalén, continúa diciéndonos la tradición, Santiago fue decapitado y entonces algunos de sus discípulos españoles llevaron sus restos de regreso a España, donde supuestamente reposan hasta el día de hoy en la Basílica de Santiago de Compostela. Por último, existe también una fuente de tradición que afirma que Tomás, el apóstol, llegó a la India. Esta tradición se encuentra por primera vez en los Hechos de Tomás, que fueron escritos a finales del siglo II o principios del III. Dicho sea de paso, solo por el simple hecho de la fecha de dicho manuscrito se pone en tela de juicio la veracidad de esta tradición, ya que es una obra post-muerte del apóstol. En dichos escritos, sin embargo, la visita de Tomás a la India se encuentra envuelta en toda una serie de relatos legendarios y milagrosos. Según se nos cuenta allí, un rey indio, Gondophares, quería construir un palacio esplendoroso y con ese propósito le pidió a su representante en Siria que le buscase un arquitecto. Tomás, que no era arquitecto, se ofreció para llevar a cabo la construcción del palacio y con ese propósito fue llevado a la corte de Gondophares. Pero Tomás se refería a un palacio celestial y por tanto repartía entre los pobres todo el dinero que Gondophares le daba para la construcción. Por fin, en vista de que nada se hacía en el lugar donde el palacio debía levantarse, el rey hizo encarcelar a Tomás. Pero entonces el hermano del rey, Gad, quien murió y regresó del lugar de los muertos, según el relato, le contó al rey una visión que había tenido del palacio celestial que Tomás estaba construyendo. Ante esta evidencia, el rey y su hermano
cristianos se convirtieron y fueron bautizados. Por fin, tras permanecer allí algún tiempo, Tomás dejó la iglesia a cargo de su discípulo Cíntipo y continuó sus labores apostólicas en otras regiones de la India hasta que murió como mártir. No cabe duda de que este relato, lleno de prodigios increíbles, es producto de la leyenda y la imaginación. Existen, sin embargo, fuertes razones para pensar que quizás el núcleo de la historia pueda ser verídico. En fechas relativamente recientes se han descubierto monedas que prueban que alrededor de la época al que el relato hace referencia, en la India había un gobernador llamado Gondophares y que ese gobernador tenía un hermano llamado Gat. Además, no cabe duda de que la iglesia de la India es muy antigua y por tanto no resulta descabellado pensar que pueda haber sido fundada en el siglo I, especialmente por cuanto sabemos que había entre Siria e India rutas comerciales muy transitadas. Por tanto, lo más que podemos decir es que es posible que Tomás haya de verdad predicado en la India, aunque no existen pruebas concluyentes en un sentido u otro. Hacia finales del siglo II comienza a aparecer un fenómeno que dificulta sobremanera todo intento de descubrir el paradero de los apóstoles. Este fenómeno consistió en que todas las principales iglesias trataban de reclamar para sí un origen directamente apostólico. Puesto que la iglesia de Alejandría rivalizaba con las de Antioquía y Roma, ella también tenía que reclamar para sí la autoridad y el prestigio de que algún apóstol la había fundado, y esto a su vez dio origen a la tradición según la cual San Marcos había fundado la iglesia en esa ciudad. De igual modo, cuando Constantinopla llegó a ser capital del imperio, la nueva ciudad no podía tolerar el hecho de que tantas otras iglesias pudieran reclamar para sí un origen apostólico y ella no podía hacer lo mismo. De ahí surge la tradición que decía que el apóstol Felipe había fundado la iglesia de Bizancio, que era la ciudad que se encontraba en el lugar donde Constantinopla fue edificada más tarde. A la última generación del primer siglo, del 68 al 100 después de Cristo, la llamamos la Edad Sombría, en parte porque las tinieblas de las persecuciones estaban sobre la iglesia, tema del cual también hablaremos en los siguientes videos, a lo cual haces muy bien al estar suscrito y activar la campanita para que no te pierdas nada. Pero en especial porque de todos los periodos de la historia es del que menos sabemos. Ya no tenemos la clara luz del libro de Hechos para que nos guíe, ni ningún otro autor de esta época ha llenado el vacío en la historia. Nos gustaría leer acerca de las obras últimas de los ayudantes de Pablo, tales como Timoteo, Apolos y Tito. Sin embargo, todos estos y los demás amigos de Pablo, al morir quedaron fuera del registro. Después de la muerte de San Pablo y durante 50 años sobre la iglesia pende una cortina a través de la cual en vano nos esforzamos por mirar. Cuando al final esa cortina es levantada alrededor del año 120 después de Cristo, con los registros de los padres primitivos de la iglesia, encontramos una iglesia muy diferente en muchos aspectos a la de los días de San Pedro y San Pablo. En conclusión, sabemos que algunos de los apóstoles, particularmente Pedro, Juan y Pablo, viajaron predicando el evangelio y supervisando la vida de las iglesias que habían sido fundadas por otros. Es posible que algunos otros apóstoles, como Tomás, hayan hecho lo mismo, pero de la mayoría de ellos no tenemos más que leyendas que reflejan una época posterior, cuando se creía que los apóstoles se dividieron la labor misionera por todo el mundo y que cada cual salió en una dirección distinta. Al parecer, la mayor parte del trabajo misionero no fue llevada a cabo por los 12, sino por otros cristianos que por diversas razones tales como persecución, negocios o vocación misionera iban de lugar en lugar llevando su fe.